la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y al que da fruto lo podan para que dé más frutos. Queridas hermanas, ustedes y yo somos los sarmientos. Y el sarmiento, para que realmente pueda dar fruto, tiene que estar unido a la planta. Si no está unido a la planta, no puede dar fruto. Pero hay veces que el sarmiento ahí está, pero por alguna razón no se nutre de toda la savia que el sarmiento le quiere dar, de tal forma que está ahí, pero como si no estuviera. Por eso hoy el Señor nos dice: si no da fruto, será arrancado y echado al fuego. Nosotros somos los sarmientos y Cristo es la vid. Por eso el Señor nos dice: permanezcan en mí. No solamente quédense ahí como si estuvieran, permanezcan en mí. Déjense nutrir por mí. Dejen que yo les dé la vida, para que yo, la vid, pueda dar fruto en ustedes. Muchas de ustedes, las hermanas que van concluyendo su cuarto año, han abordado documentos de la iglesia, ¿verdad? A lo largo de este cuarto año. Se han acercado a los documentos, a ciertos documentos de la iglesia. Y esto es importante porque para poder recibir la sabiduría que viene de Dios, es necesario adentrarse en la enseñanza de la iglesia. Y la iglesia no se inventa cosas de acuerdo al tiempo, de acuerdo al Papa, si el Papa es muy creativo, si es poco creativo, a ver qué se inventa el nuevo Papa. O los obispos, ¿no? Habrá obispos que uno dice: no, esto tiene mucha pluma, a ver qué se inventa de nuevo. La iglesia no se inventa nada de nuevo. La iglesia va diciendo de una forma, en un lenguaje actual, la revelación dada en plenitud por Jesucristo. Pero la iglesia es custodia de esa savia que da la verdadera vida a todos los sarmientos. Es interesante cómo gente de buena voluntad, seguramente, se acercan a las comunidades donde estaban Pablo y Bernabé. Probablemente también iban a otras comunidades donde no había apóstoles, donde ya habían estado los apóstoles, y parece que era gente que tenía cierta labia, que tenía ciertos recursos sobre la palabra de Dios, lo que decía la Torá, el Antiguo Testamento, y empezaban a predicar la necesidad de la circuncisión. Yo no creo que haya sido gente mala. Era gente que creía en Jesús, pero que se habían separado de la enseñanza de los apóstoles. Y es muy interesante cómo los apóstoles regresan a Jerusalén, regresan Bernabé, Pablo, regresan a Jerusalén, donde todavía están los otros apóstoles, para poder dialogar con los apóstoles, con los que estuvieron cara a cara con Jesús, para descubrir cuál era el querer de Dios. De tal suerte que para seguir a Cristo es necesario estar en la iglesia. Para seguir a Cristo en plenitud es necesario estar en la iglesia, no estar con un padrecito o con un obispo, estar con la iglesia, con la enseñanza de los apóstoles que la iglesia custodia y transmite de generación en generación. Por ahí los medios de comunicación, cada vez que hay cambio de papa, dicen: ay, ahora sí, esperemos que ahora sí este papa pueda predicar lo que predica el mundo. Todo el mundo creía que el Papa Francisco, ahora sí, este sí se ve que es bien liberal, este sí se ve un papa abierto. Y en realidad acogía a todos, como el mismo Cristo, a la prostituta, al publicano, al soldado romano, a los paganos, a los samaritanos. Sin embargo, al romano, a la samaritana, al publicano, a la prostituta y a todos los demás,
fariseos, saduceos y a todo el pueblo les predicaba la verdad. Esa es la misión de la iglesia. Ahora Dios nos ha dado un nuevo sucesor, no de Francisco, sino de Pedro. Y esto es bien importante, porque si fuese un sucesor de Francisco, entonces pudiera realzar alguna de las insistencias del Papa Francisco, y si luego viene el sucesor, pudiera realzar alguna de las insistencias de que insistía lo que insiste el Papa Francisco, y se correría el riesgo de poco a poco desvirtuar el mensaje. Por eso Dios ha elegido a través de sus siervos, los cardenales, a un sucesor de Pedro, para que este sucesor de Pedro regrese siempre a Pedro, con las insistencias particulares, como las que tuvo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, como las que tuvo Benedicto, como las que tuvo el Papa Francisco, como las que tuvo León XIII y todos los demás sucesores de Pedro, con insistencias particulares de acuerdo a los tiempos, pero regresando a la fuente que es Cristo. Ustedes, hermanas del cuarto año de escuela, en estos años en particular, han regresado a la fuente, han regresado a Cristo a través de la iglesia. Y es una fuerza importantísima. Han sido iniciadas en el seguimiento de la doctrina de Cristo que la iglesia comunica. De tal manera que ante los planteamientos que el mundo pueda hacer, el esposo, los hijos, los nietos, incluso el propio corazón, es natural que alguna de ustedes pueda decir: le voy a preguntar al sacerdote de mi parroquia, voy a buscar en internet, y pudiera ser natural que yo encontrara que un obispo dice lo que yo quiero escuchar. Sin embargo, es necesario escuchar lo que la iglesia enseña. Y en estos años en los que ustedes se han acercado a la doctrina de la iglesia, han sido iniciadas para que descubran cuál es el manantial. Es Cristo y es la tradición. La tradición está custodiada en la iglesia, en los textos magisteriales y en el catecismo de la iglesia. Claro, hay que ir, hay que escuchar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, pero ante temas particulares que parece que, híjole, pues algunos padres dicen esto, algunos otros padres dicen esto, algunos obispos dicen esto, algunos otros dicen aquello. Regresemos a la tradición, al magisterio oficial, a la palabra de Dios. Nada de lo que la iglesia debe enseñar y enseña puede estar en contra de la palabra de Dios. Nada de lo que la iglesia enseña puede estar en contra de la tradición, que es también otra de las ramas de la revelación. Ustedes en estos 2 años han hecho lo que Pablo y Bernabé han regresado a la Jerusalén, han regresado para escuchar y dialogar con los apóstoles, para ir aprendiendo lo que Jesús quiere de ti, de mí y de la iglesia. Hoy, hermanas de cuarto, ustedes harán la consagración a María, ¿es verdad? ¿En qué ocasión? En la etapa de su vida. ¿Por qué? ¿Están muy solas ustedes? Por ahí una señora decía, de otro lugar, no de aquí, hicimos un salón que decía la Virgen de la Soledad, y era para las señoras de la tercera edad, y una de las señoras, varias lo decían, pero una me lo dijo a mí: ya estamos muy solas como para que nos vengan a restregar en la cara, padre. No había entendido nada, porque la etapa más fecunda de María fue justo en la etapa de la soledad, donde su hijo ya no estaba y ella se convirtió en una piedra importante del edificio, en una columna importante para los apóstoles. Digamos que la referencia afectiva, sensible que podían tener los apóstoles sobre Jesús era la madre de Jesús, que Jesús había hecho la madre también de ellos. Ustedes en este año se consagrarán a la Virgen de la Soledad,
porque es la Virgen fecunda, es la Virgen de Pentecostés, es la Virgen que sostiene a la iglesia naciente, es la Virgen que acompaña a los apóstoles. Es la Madre de Dios que sigue dando a luz a su Hijo y lo sigue dando en estos tiempos a través de ustedes. En la iglesia, ustedes hoy decidirán caminar con María. Y así se va completando de alguna manera este proceso. En primero se consagraban al Espíritu Santo. En tercero, el año pasado, se consagraron las hermanas de escuela. El año antepasado se consagraron al corazón de Jesús. Este año, hermanas de tercero, hermanas de cuarto, las hermanas de escuela del año pasado se consagraron. Ustedes de cuarto se consagrarán a la Virgen María. Así se va completando poco a poco. Ese deseo de ser todas de Dios, de María. Más adelante las invitaremos a que se consagren también al Padre Celestial, con la certeza de estar en sus manos amorosas. Hermanas de escuela, este año han profundizado en la misma misión que Jesús le da a sus apóstoles. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Bernabé? ¿Por qué Pedro, Santiago, Judas? ¿Por qué los apóstoles, excepto Santiago, el que se quedó a custodiar la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué los demás salieron de Jerusalén? ¿Por qué uno se fue hacia Rusia, otros hacia Asia, hacia Roma, hacia España, hacia África? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la iglesia es la de anunciar la buena noticia de que Jesucristo ha destruido el poder de la muerte. Nos lo ha recordado el Papa León XIV el domingo en la misa en la que ha tomado posesión. Con el amor, amando a tiempo y a destiempo, es necesario anunciarle a los demás la persona de Jesús, la doctrina de Jesús y la esperanza que nos da la victoria que Cristo ha tenido sobre la muerte. Termina un año más de su formación, donde el Señor las prepara para enviarlas, a amar, a evangelizar a través del amor y también a través de la palabra. Terminan este año de su formación y venimos aquí a darle gracias a Dios y a dar un paso más, consagrarnos a María, recibir el envío por parte de la iglesia, el envío para anunciar el Evangelio. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre el apóstol y el discípulo? Es el examen, ¿verdad? ¿Es lo mismo un discípulo que un apóstol? El discípulo, ¿cuál es su característica? ¿Perdón? Aprendió con Jesús, está para aprender muy bien por acá. Está aprendiendo el discípulo. ¿Qué más? El discípulo es llamado, como en este caso por Jesús. Es llamado para estar con Él, para aprender, para estar con. Pero el apóstol es enviado. Es enviado. El apóstol no deja de ser discípulo, no deja de estar unido a la vid. Si se separa de la vid, se seca y muere y no da fruto. Pero el apóstol es enviado, como Bernabé, como Santiago, como Judas, como todos los apóstoles y los discípulos. Ustedes, a partir de hoy, son de una manera más clara enviadas. Como apóstoles de la cruz que son, ustedes hermanas de escuela, son enviadas a anunciar a Jesucristo. Es cierto que no todos tienen el carisma para poder enseñar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Sin embargo, es sumamente necesario. Necesitamos de ustedes para que más mujeres puedan conocer el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la cruz,
para que más mujeres puedan recibir y escuchar la buena nueva que el apostolado de la cruz quiere anunciarles. Necesitamos de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que anunciar el Evangelio en su casa, en su trabajo, en la parroquia, como catequistas, como ministras. Excelente. Pero también pregúntale al Señor: Señor, ¿me llamas para ser animador? ¿Me llamas para servir a tu iglesia, anunciando el Evangelio de la cruz? Padre, pero es que yo no sé mucho. Ahí están los manuales. Perfectibles, claro está. Pero ahí están los manuales, eso es la guía perfecta. No sé si ustedes les he platicado esa anécdota que me platicó un misionero del Espíritu Santo, que era medio no muy cristiano, que digamos, y se convirtió por el apostolado de la cruz, por el testimonio de hermanas como ustedes. Él me platicaba de una viejita que no sabía leer ni escribir. Sin embargo, era animadora. Caray, ¿cómo es posible? Pues sí, esta viejita llegaba, fue en Guadalupe, en la parroquia de Guadalupe, llegaba a su formación. En aquel tiempo no estaba el manual engarbolado, iban dando las fichas, y esta viejita le daban la ficha, daban la sesión, y ella más o menos quedaba con algo, pero como ella decía que no se me pega nada, padre, no se me pega nada, pues después llegaba con su hija y le decía: ay, viejita, fíjate que me dieron esta ficha, ay, ya sabes que yo estoy bien mensa, ¿me podrías ayudar? Porque es que como que no le entiendo, ya sabes que no sé leer. Ay, papá, sí, está bien, ¿no? Ya sé que su hija le empezara a leer la ficha, y la mamá le hacía preguntas a la hija para que la hija le explicara. Y de esa manera le daba el tema, se lo comunicaba a su hija. Y después llegaba con su hijo: ay, hijito, tú sabes que yo no sé leer, soy bien ignorante, ¿no me podrías ayudar? Es que me dieron esta ficha y pues no sé leer. Sí, creo que sí, mamá, en la noche. Ah, perfecto. En la noche se juntaba con su hijo, le leía la ficha al hijo, ella le hacía preguntas, él le respondía, y ella decía: no será más bien eso, y no se referirá a eso. Y a su hijo segundo recibía la ficha, y después con el tercero y después con el cuarto. De tal suerte que así se capacitaba a ella, a la hija, a poder ser evangelista sin saber leer ni escribir. Cuando es que hermano mío, el Señor del Espíritu Santo, fue viendo ese testimonio, y muchos otros de apóstoles de la cruz, fue diciendo: caray, esto es de Dios, esto es de Dios. Y él mismo se fue renovando en su fe y en la palabra de Dios. Y les invito a que sean como esa apóstol de la cruz, como esa mujer que en su debilidad manifestaba la fuerza y el poder de Dios. Es que yo no sé, es que yo tengo trabajo, es que yo estoy en una situación irregular, es que tú no vas a predicarte a ti. San Pablo decía: en mi debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Somos sarmientos. El primer paso es reconocer, qué bueno, reconocer todas tus fragilidades. El sarmiento por sí mismo no puede nada. El sarmiento en algunas etapas del año es como una rama seca que parece estar muerta. Sin embargo, el sarmiento que permanece en la vid, Cristo, el sarmiento que permanece en la vid, es decir, en la iglesia, con Cristo y con la iglesia, puede dar fruto abundante. Pero el sarmiento humano tiene que reconocerse como tal, a veces como una rama seca, con defectos, con carencias, con debilidades, y solo así podrán dar testimonio de la grandeza de Dios. Solo así los demás les creerán cuando ustedes pongan en evidencia su fragilidad, su miseria, su pequeñez. Solo así podrán anunciar a Jesucristo, para que en su debilidad se siga manifestando la grandeza del amor de Dios. Como San Pablo, Bernabé, Pedro, Santiago, Juan, como todos los apóstoles, como aquellos cristianos que a lo largo de la historia han sabido anunciar el Evangelio, como los mártires que hoy celebramos, y con los mártires que hoy celebramos, levantémonos después de esta celebración para anunciar con fuerza el Evangelio, la buena noticia de la grandeza de Dios. Y que si se han animado, las señoras con las que ustedes les preguntan: ay, es que esto cómo es, y tú no sabes, no te preocupes, puedes preguntar.
Al ser enviada no significa que tengas que saberlo todo. Pablo y Bernabé regresaron a preguntar a los demás apóstoles. Tú, al ser enviada, no tienes que saberlo todo. Si no está en el manual, si no tienes el catecismo de la iglesia a la mano, regresa a preguntar, busca lo que dice el catecismo y puedes regresar. Y así anunciarás una verdad que no te pertenece. Es Cristo, es la persona misma de Cristo. Pues felicidades, hermanas, por este paso más que dan en su consolidación como auténticas apóstoles de la cruz, como verdaderas cruces vivas. Sea alabado Jesucristo. Ahora y por siempre.